Hola chicos, iniciamos con el tema uno de estudios sociales. Ok, vamos a analizar lo que es las capas de la Tierra, tanto las partes externas como internas de la misma. Ok chicos, vamos a ver. La capa, las capas de la Tierra, las superficiales, esta está compuesta por lo que es atmósfera, hidrosfera, geósfera, estratosfera y troposfera. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas. Ok, primero que todo, vamos con la geósfera. Cuando hablamos de geósfera, estamos hablando de tierra, donde nosotros ahorita estamos, donde nos ubicamos, donde se desarrolla la agricultura, la ganadería, la industria, y, ¿verdad? Todo lo que está compuesto por tierra. Esa sería la palabra clave. Vamos con hidrosfera. Hidro significa agua. Entonces, todo lo que está compuesto por agua en el planeta es esta capa, como por ejemplo mares, océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas, hielo, vapor de agua. Y después tenemos otra capa que se llama atmósfera. Con la atmósfera tenemos que es donde está el aire, nuestro oxígeno, donde nosotros podemos respirar, donde se desarrolla la vida. Tenemos también lo que es la troposfera, que es parte de las capitas de la atmósfera, que ahí vamos a tener que está de 10 a 20 kilómetros de altura y aquí también es parte del proceso donde se desarrolla la vida. Y la estratosfera, que ya hablamos que es a 50 kilómetros de altura, y aquí vamos a encontrarnos lo que es el ozono. Esas serían las palabras claves de lo que son las capas externas de la Tierra. Ahora bien, vamos con las capas internas de la Tierra. Tenemos que son tres básicas. Ok, corteza terrestre, que estamos hablando de que es la parte donde interactúan las placas tectónicas, tanto oceánicas como continentales, donde estas se mueven, son rocas duras, se les dice así también, y es donde está la formación de los continentes. Es parecida a la geósfera. Geósfera es todo lo que tenga que ver con tierra, pero cuando hablamos de corteza terrestre estamos hablando de esos bloques rígidos que se encuentran superficialmente. Manto. Hablamos de manto. Aquí lo podemos observar. Es la capa más extensa que vamos a tener. Esta mide 2.900 kilómetros de profundidad y tenemos que en esta región el magma va a estar líquido semifluido. ¿Por qué? Porque aquí va a haber grados de enfriadez al subir hasta la corteza terrestre. ¿Ok? Este manto es sumamente extenso. Pregunta de examen. Es el más extenso de todos. Ok. Vamos con el núcleo. El núcleo se divide en dos. ¿Ok? Es este que está aquí. Entonces tenemos el núcleo superior y tenemos el núcleo, perdón, inferior. Superior, inferior. Inferior es la parte central. Entonces, el superior está compuesto por magma líquido, completamente líquido, es la parte más caliente que nos vamos a encontrar. Y en la parte central es completamente sólida. Yo les explico a los estudiantes que esta parte central es como si fuera el disco que va a calentar el arroz con leche, ¿verdad? Va a calentar el agua, va a calentar lo que estemos cocinando, ¿verdad? Ese va a ser el disco. El líquido que estamos calentando va a ser la parte superior del núcleo que está completamente caliente, ¿verdad? Que si lo dejamos se nos quema, un ejemplo, el arroz con leche. Ok, entonces esta parte va a ser la más caliente y a como va aumentando el grosor o las capitas de la Tierra, va a haber un grado de enfriadez hasta que el magma sube y sale por un volcán de forma de lava. Ok, entonces, este núcleo es importante, va a estar compuesto por algo que se llama NIFE. ¿Ok? NIFE. Esas son las siglas de lo que es los elementos NIFE, hierro y níquel, para que se acuerden.
Esos son los componentes que nos vamos a encontrar en el centro de la Tierra. Y así se comportaría nuestro planeta. La parte central, como es sólida, estamos refiriéndonos que es como si fuera un imán que va también a hacer presión en todas las capas de la Tierra. Vamos con una teoría que se llama la teoría de la deriva continental. Los científicos por muchos años se hicieron una pregunta de cómo se formaron los continentes, cómo se originaron, cómo surgieron, cómo se formaron. Entonces vamos a ver 3 teorías que explican posiblemente cómo se dio. Y digo posiblemente porque cuando hablamos de teorías estamos hablando de suposiciones, ya que para esta época estamos hablando de la prehistoria, no tenemos nada escrito ni tenemos datos concretos de cómo se dio esa formación de los continentes. Entonces hablamos de suposiciones o teorías porque con base a datos científicos, a fósiles y a muchos estudios se llega a una conclusión de cómo se dio. Ok, Alfred Weniger o Weniger. Este señor crea lo que es esta teoría. Si ustedes ven en la imagencita que se encuentra en la parte inferior, vamos a ver cómo, según él, fue que se dio la formación de los continentes. Él dice que en algún momento todos los continentes estuvieron unidos en uno solo y estos se fueron fraccionando, se fueron desplazando y se posicionaron donde actualmente nosotros los vemos. Ok, él dice que existió un único continente llamado Pangea. Vamos a ponerlo acá. Entonces, Pan significa, ahí me disculpan el sonido ambiente, único, y Gea significa tierra, ¿verdad? Empezamos por ahí. Entonces, un único supercontinente, Pangea, ¿ok? Y él dice también que tuvimos un único océano llamado Pan, que significa único, y Thalassa, que significa océano. ¿Ok? Ay, perdón, ya escribí mal. Océano. Según las descripciones, bueno, esta teoría, esos nombres son en latín. Ok, él dice que ese supercontinente se fraccionó en 2. Si vemos la segunda imagen, ¿verdad? Aquí vamos a observar ese evento, donde vamos a tener 2 formaciones, o sea, 2 grandes continentes que se llama la Eurasia y vamos a tener otro que se va a llamar Gondwana. Ok, algo importante de la Eurasia. Vamos a analizarlo. Ok, la Eurasia, según la teoría de Alfred Weniger, dice que se sigue fraccionando. Ok, cuando este se fracciona, vamos a tener la formación de los continentes de América del Norte. Tenemos también de lo que es Euroasia, que sería Europa y Asia. Nada más que al estar unido, porque no se fragmentó en su totalidad, tenemos que es un solo continente dividido en 2. Ok, después vamos a tener lo que es Gondwana. Que Gondwana, al fraccionarse, vamos a tener que originó América del Sur. Yo digo que es la parte donde se surgieron todas las América del Sur, Australia, África, la Antártida y también surgió uno más que fue la India. Entonces, estos fueron continentes, ¿verdad? O territorios que surgieron con la división de Gondwana.
Algo importante también que debemos señalar acá, que sería que al fraccionarse esos dos territorios, vamos a tener el único mar. El único mar llamado Tetis. Ok. Entonces, él dice que se siguieron desplazando hasta llegar a la posición que actualmente vemos en los mapas, ¿verdad? Según esta teoría. Quiero que hagan una observación pequeñita a este pequeño territorio, la India. La India, si ustedes pueden observar la división que yo les expliqué, está que se desplazó hacia el sur, o sea, hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Lo vemos hacia el norte. Según la teoría de Alfred Wegener, dice que en algún momento cambió de ruta y y chocó violentamente con lo que fue Asia. Entonces, como choca violentamente con Asia, vamos a tener que el terreno subió abruptamente, provocando un crecimiento del territorio y de ahí dice que se formaron lo que es el monte de los Himalayas, por ese choque violento que hubo con la India, según la teoría, ¿verdad? Entonces, cuando ya él establece toda esa teoría y se la explica a los científicos le dicen, ok, todo muy lindo, usted dice que es como un rompecabezas, que se fraccionó y que estas partecitas coinciden, ¿verdad? Como este mapita que está en la parte superior, ¿verdad? Que dice que coinciden como un rompecabezas. Entonces, ahora sí, justifique realmente. Entonces, él se va a lo que es Chile y lo que es Chile no, América del Sur y lo que es África. Él se va a esos dos territorios que son los que coinciden perfectamente como un rompecabezas y hace investigaciones. Analiza las piedras de los dos lugares y se dan cuenta que tienen edades geológicas similares, cambios climáticos, que hubieron sequías y todas esas características que son muy, muy similares. ¿Cómo se da cuenta uno de esto en las piedras? Si usted fracciona una piedra, usted va a ver rayitas en esas piedras. Entonces, eso le dice a los científicos, a los conocedores, cuáles cambios ha sufrido esa piedra, cuántos años en su formación, si sufrieron sequías, inundaciones, hielo, etc. Entonces, ese tipo de estudios se da cuenta que es muy similar. Tenemos también de que lo que es la vegetación es muy similar. Entonces, todo esto, ¿verdad? Hace que su teoría, ¿verdad? Tenga peso. Pero, ¿qué pasa? Los científicos le preguntan, perdón, que cómo se mueven los continentes y él no supo explicarlo, ¿verdad? En todo momento se pensó que eran como grandes bloques de piedra que simplemente flotaban como si fueran barcos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tener que él no pudo explicar cómo se movían los continentes. Seguimos, chicos. Ay, ya me pasé. Vamos con la teoría de los fondos oceánicos. Esta otra teoría nos dice que existe un relieve submarino. James, que sería el creador o el científico que dio este estudio, dice que existe un relieve. ¿Cuáles son las formas del relieve? Valles, montañas, llanuras, etc. Entonces, él dice que existe este mismo relieve en el fondo del mar. Entonces, vamos a analizarlo. Ok, él dice que existe este fondo igual que en la superficie terrestre. Entonces, vamos a analizarlo. Tenemos las famosas plataformas. Estas plataformas nos dice que en estas zonas vamos a tener planicies. Planicies, ¿verdad? Que estamos hablando de que estamos a las orillas de las costas, ¿verdad? Donde todos vamos a la playa, donde las embarcaciones costeras las vemos, etcétera. Y alguna palabra clave, plataforma continental abisal.
Para yo saber que me están hablando de este tema, la palabra abisal va a ser la que a mí me diga pilas porque me están hablando de este tema. Tenemos otra formación que sería la llanura abisal, que aquí estamos hablando que nos vamos a encontrar lo que es los corales, los bancos de peces, la parte más plana que existe en el fondo del océano. También nos vamos a encontrar algo que se llama talud. El talud es el declive, ¿verdad? Hacia lo que es la parte profunda, de la parte cercana a la costa hacia la llanura. Y también se le llama talud continental abisal. Por otro lado, vamos a tener las famosas dorsales, estas que están acá, ¿ok? Esta es una dorsal abisal. Esta es como la parte montañosa que va a presentar los fondos oceánicos. Muchos de ellos empieza el vulcanismo cuando hay una ruptura de la corteza terrestre por las corrientes de convección, estas que están acá, al lado arriba en esta imagencita, que vamos a tener que esas corrientes de convección, si hay mucha presión de la corteza hacia arriba, puede que en algún momento ese magma empiece a salir y va a formar una montaña. Existen dorsales tectónicas y dorsales volcánicas o volcánicas, perdón. Ok, entonces, este vulcanismo, digamos, si es por medio de esta actividad, vamos a tener que empieza a salir lava y estas dorsales muchas veces crecen tanto que salen a flote y son conocidas como islas. Tenemos también que puede ser por choque de placas, aumenta la presión de las corrientes de convección y del magma hasta que forma un terreno que salga a flote. Ok. Por otro lado, tenemos lo que se le conoce como dorsal marina, fosa marina abisal. Ando a través ahí, titica. Fosa marina abisal, que estamos hablando de que serían los puntos más profundos de la Tierra. O sea, la parte más profunda de la Tierra. Hablamos de dos puntos, la fosa de las Marianas y el Valle del Rift. Las fosas de las Marianas es el punto más profundo de la Tierra. Vamos a tener que las fosas de las Marianas miden 11.200 metros de profundidad. Entonces son bastante profundas. Si el Monte Everest tiene 8.000 metros de altura, solo imagínense en que esta tiene casi 12.000. Podemos decir que aquí el ser humano prácticamente no logra llegar. Tenemos que esas zonas profundas no tienen ni oxígeno, no tienen tampoco luz solar. Aquí nos vamos a encontrar lo que son animales que tienen, ¿verdad? Todo lo que son peces que tienen luz propia. Si alguno ha visto la película Nemo, cuando el papá andaba buscando a su hijo, que se metió en la parte más profunda y se encontró un pez muy feo, muy dientón, que tiene una lucecita, ahorita no me acuerdo el nombre, de ese tipo de pez, se van a dar cuenta de que los que les estoy hablando. Entonces son peces que tienen su propia luz. Nos vamos a encontrar el krill, la ballena azul, ¿verdad? También. Y aquí el ser humano prácticamente no puede llegar porque la presión que existe aquí hace que no se logre esa misión. Ok, seguimos. Entonces, este tema que estamos explicando nos dice que como existe un fondo o un relieve debajo del mar, de nuestros océanos, ese señor lo que nos dice, ese científico, es que en algún momento todo ese relieve en algún momento subió. Entonces, lo que vemos, los valles, montañas y llanuras, estuvieron en algún momento debajo del agua. Y le puedo decir un punto. Lo que es el punto más alto de Costa Rica, que es el Cerro Chirripó, en los crestones tiene conchas de mar pegadas. ¿Cómo llegaron ahí?
¿verdad? Entonces, ¿será que esta teoría tiene certeza, ¿verdad? De que todo ese fondo o ese relieve submarino fue el que subió y es el que vemos actualmente, valles, montañas y llanuras. Entonces es parte de esta teoría, de cómo se formaron los continentes. Ok, vean la imagen, esta imagencita que se está moviendo acá. Estas son las corrientes de convección que se encuentran debajo de la corteza terrestre y esas provocan que se mueva el magma y hace presión también a lo que es la corteza terrestre provocando sismicidad. Ok, vamos con otra teoría. En esta otra teoría vemos que se llama la teoría tectónica integral de placas. Aquí vamos a tener distintos tipos de movimiento de placa. Ok, entre ellas vamos a tener convergentes, divergentes y de transformación. Vamos a explicar lo que es convergentes. Convergentes es el tipo de movimiento de placa en el cual vamos a ver que choca frontalmente una con la otra, ¿verdad? Este tipo de movimiento, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar lo que son montañas. Empieza a subir el terreno. Al tener ese choque de placas, el terreno sube. Tenemos otro tipo de movimiento convergente que se le conoce como de subducción. Este es un choque frontal, nada más que una placa se dio debajo de la otra. Entonces vemos que esta placa se va a incrustar debajo de la otra. Ese movimiento lo tiene Costa Rica, que más adelante lo vamos a ir viendo. Por otro lado, vamos a tener lo que es el movimiento divergente, que es completamente lo contrario. Vamos a ver que las placas se separan en distintas direcciones. ¿Esto qué es lo que va a formar? Que los terrenos empiecen a aplanarse y hasta separarse, ¿verdad? Formando lo que son fallas tectónicas. Por otro lado, tenemos otro tipo de movimiento que sería el de transformantes o de transformación, que es cuando vemos que la placa se roza una con otra. Ese tipo de movimientos es bastante peligrosillo porque las magnitudes son bastante fuertes. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Esta teoría, Tuso Wilson, dice que esos tipos de movimientos son lo que le da forma al relieve. No que subió del fondo del océano, no que flotaron los continentes, sino que es cierto, se mueven e interactúan con otras placas tectónicas, pero no es que flotan por todo el océano, sino que existen placas a nivel mundial, 15 placas sumamente grandes, entre ellas la Pacífica, que es una de las que nos afecta más a nuestro país, y a Japón, al otro lado del mundo, que es tan grande, ¿verdad? Que afecta a todo el Océano Pacífico. Entonces, ese tipo de movimientos va a generar presión en otras placas, provocando sismicidad, que ahorita también lo desarrollamos el tema. Entonces, Tusu Wilson lo que dice es que el relieve es como si fuera una plasticina. Entonces, con los distintos movimientos de placas, vamos a tener que así va a ser la forma de relieve. Entonces, vamos a encontrar lo que son valles, montañas, llanuras, pero es por el tipo de movimiento de placa que le va a dar forma al relieve, según este señor. Vamos a borrar por aquí. Entonces, vean la imagencita que tenemos abajo. Ese sería el tipo de movimiento de transformación. Después en el que tenemos en la parte central, vamos a tener que ese es el movimiento divergente de separación. Y en la primera imagen sería convergente, que estamos viendo las flechas que se introduce debajo de la otra. Es un choque frontal que se introduce debajo de la otra. Ese es convergente de subducción. Ok. Observemos bien el mapita.
Sabemos que nuestro país es sumamente sísmico, más bien no es tan sísmico como lo debería ser. Si observamos la primera imagen, todo esto que está de color rosado, a eso se le conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. Aquí podemos observar, vean, todo esto en la placa del Pacífico, la gran placa del Pacífico. Esta placa va a hacer presión a las microplacas que nos vamos a encontrar en lo que es en los distintos continentes, América principalmente, parte de Oceanía y lo que es Asia. Tenemos también que aquí podemos ver, tenemos la placa pacífica, la placa Cocos, la placa Caribe, la de Nazca, y aquí hay una pequeñita que se llama la microplaca de Panamá. Todas esas están haciendo presión y presión y presión unas contra otras, hasta que una de tantas cede, y ahí es cuando vamos a ver sismicidad fuerte. Entonces, acá es donde más se va a dar sismos. Y también esa presión de las placas va a provocar también vulcanismo, porque en algún momento vamos a tener fisuras en la corteza terrestre por tanta presión que provoca vulcanismo, salida de magma. Bueno, cuando sale se llama lava, o cuando este material de magma sale por el volcán, ya hablamos de lava. Ok, entonces el cinturón de fuego del Pacífico va a presentar gran sismicidad y también gran cantidad de vulcanismo. En la siguiente imagen veamos esta línea azul que se presenta. Aquí tenemos, la placa de la placa Cocos. Esta sería la Cocos. Vamos a escribir. Placa Cocos, que se va a introducir de forma de subducción hacia lo que es la Caribe en Costa Rica. La Caribe. Entonces tenemos que, aquí tenemos la interacción de dos placas tectónicas, ¿verdad? Y detrás de la de Cocos vendría la Pacífica. Entonces todas estas generan gran cantidad de presión a nuestro territorio. Y recordar que la Cocos se introduce debajo de la Caribe. Ok, seguimos. Ese es el tipo de, veamos aquí el movimiento de subducción, movimiento convergente, donde esa placa se va a introducir debajo de la otra. La placa Cocos y Caribe se mueven alrededor de 3, 4, hasta 5 centímetros al año, ¿verdad? Al año. Entonces, aquí vamos a ver que presenta una sismicidad. Ok, por otro lado, si vemos el otro mapita donde dice placas tectónicas, vamos a tener que vemos la interacción de esas placas. La Pacífica haciendo presión, la Cocos haciendo presión, la Nazca también. Tenemos la placa suramericana, la norteamericana y la Caribe, todas haciendo presión. Se dice que los geólogos nos dicen que cada 50 años mínimo debe liberar energía. No es que 50 años así estrictamente tenemos eso, no, sino es un rango de tiempo, ¿verdad? Donde se ve que el comportamiento de las placas en algún momento va a liberar una energía fuerte, porque son muchos años de tener, que están guardando, perdón, presión. Ok, seguimos. Entonces ya sabemos que Costa Rica es de subducción. Okay. Vamos a hablar de sismos. Sabemos que un sismo es una vibración fuerte que se da en la Tierra, ya sea placa continental o placa oceánica. Ok, ¿cómo surgen los tsunamis? Primero, definición. Tsunami es una masa de agua que trae consigo
una gran altura y que provoca gran cantidad de daños en las costas o provoca una emergencia. Ok, tenemos dos tipos de tsunamis, que sería la eventualidad que surge a raíz de un maremoto, perdón, de un maremoto. Ok, hablamos de dos tipos de tsunamis. El transogénico, que estamos hablando que se dio al otro lado del mundo, que hay alerta de tsunami para muchas costas y que la ola la esperamos de 20 a 24 horas y muchas de ellas ni siquiera llega o se disipa en su camino porque no tiene la fuerza suficiente. Hizo destrucción, pero ya al otro lado del mundo prácticamente es imperceptible por la población. Estamos hablando de origen cercano, cuando el tsunami se dio a pocos kilómetros y estamos hablando que vamos a tener de 10 a 20 minutos y hasta menos de lo que es una eventualidad grande que va a causar gran cantidad de daño. Entonces, a eso es que tenemos que tenerle cuidado. Tenemos también que hay medidas de mitigación ante lo que son tsunamis. ¿Qué hacer antes, durante y después de un tsunami? Esas medidas de mitigación que qué hacer antes sería, ok, establecer cuáles son los puntos altos para poder salvaguardarnos. También lo que es observar el mar, ¿verdad? El comportamiento del mismo, si se desplaza hacia adentro, o los medios de comunicación nos dice que hubo una eventualidad en tal lugar, que hay alerta de tsunami, o simplemente si tembló, salgamos del agua. Mantengamos un tiempito prudente para volver a ingresar. Ok, alejarnos completamente del mar. Sabemos que hubo un terremoto, nos acaban de informar, hay alerta de tsunami, nos vamos para los lugares seguros. Si tenemos vehículo, no utilizarlo, porque todos van a tener la misma idea. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a saturar nuestras vías y lo que hacemos es más bien entorpecernos y tener afectaciones mayores. Después, estar igual atento a los medios de comunicación, al comportamiento del mar y no volver a las zonas costeras, ¿verdad? O no estar en las zonas costeras hasta esperar que los medios de comunicación nos informen si sigue la eventualidad. Porque podemos tener réplicas y se pueden dar otros tsunamis. Ok, hablamos de desastres, ya hablamos del tsunami, pero existen otro tipo de desastres. Tenemos los antropológicos, vamos a establecerlos acá, y también lo que son los naturales. Ok, vamos a tener los antropológicos, y por otro lado vamos a tener los desastres naturales. Ok, sabemos que los antropológicos son los creados por el ser humano. ¿Como cuáles? Guerras, terrorismo, bombas nucleares, derrames de petróleo, incendios. Hablamos también de todo tipo de contaminación sónica, del aire, del agua, de la tierra, etcétera. Todo lo que el ser humano pueda crear. Los naturales, hablamos de la naturaleza. Tenemos los meteorológicos, que serían de la parte de la atmósfera, una alteración de la atmósfera. Hablamos principalmente cuando tenemos huracanes, sequías, tormentas eléctricas, tornados, granizadas, ¿verdad? Existen muchos más. Vamos a hablar de lo que es desastres naturales tectónicos. ¿Cuáles serían? Cuando es la alteración de la parte interna de la Tierra. Estamos hablando de sismos, terremotos, maremotos, tsunamis, que sería una consecuencia de un terremoto, de un maremoto, perdón, y el vulcanismo. ¿Ok? Hablamos también de lo que es
topográficos, que sería otro. Eso sería una condición del terreno, ¿verdad? La misma palabra topo, topográfico, es una condición del terreno, donde vamos a tener que tenemos deslizamientos, tenemos también inundaciones, porque es del terreno, o sea, sabemos que tal vez llovió mucho y sería como meteorológico, pero para que haya inundaciones es porque la condición del terreno no pudo absorber más agua, ¿verdad? Entonces se le considera topográfico. Tenemos también que las cabezas de agua que se van a dar, eso es porque la condición del terreno hizo que hubiera, digámoslo así, un tipo de presa y el agua hizo con mucha presión y esto trae consigo lodo, piedras, árboles, etcétera. Las avalanchas, principalmente en las zonas donde tenemos mucha nieve. Esas serían como algunas de lo que son los desastres naturales. Ok, vamos a, bueno, seguimos. Tenemos tres tipos o tres conceptos importantes: amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Ok, si yo vivo con una amenaza de un desastre, entonces básicamente yo soy vulnerable porque vivo en un lugar de riesgo. Y riesgo es porque existe una posibilidad de que me suceda algo por medio de un evento. Entonces, un ejemplo, si yo vivo en las costas, yo voy a ser vulnerable a que sea amenazada por un riesgo que sería un tsunami, ¿verdad? Por un terremoto, por un tsunami, ¿verdad? Que sería, y porque el mar también causa inundaciones cuando hay un mar picado. Ok, si yo vivo cerca de un volcán, entonces estoy bajo un riesgo de esa eventualidad, la amenaza constante de que tal vez el volcán está activo y soy vulnerable porque vivo cerca del volcán, ¿verdad? Entonces, esa sería la definición de las tres palabras. Ok, seguimos. Tenemos afiches que prácticamente mucha gente no le pone atención. Es el de la UCR, nos explica, ¿verdad?, de qué hacer ante un tsunami, ¿verdad? Primero, si hay un sismo, estar atento del mar. Si el mar se aleja, salga inmediatamente, estar atento a los medios de comunicación, buscar los puntos más altos, no querer volver a donde se dio la eventualidad. Entonces, siempre estar alerta y pensar que puede haber más repercusiones. Ok, seguimos. Costa Rica ha sido muy vulnerable y hemos tenido eventos. Sabemos que tenemos la presencia de muchas placas tectónicas y esto provoca que Costa Rica sea altamente sísmico. Tenemos que Costa Rica tuvo al menos 15 eventos registrados de tsunami. Menciono algunos, ¿verdad? Son muy antiguos, pero estos son registros. En 1854 tenemos que se dio una eventualidad en la villa del Golfo Dulce. Tenemos el terremoto de Limón de 1991 que provocó olas de 3 metros. Tenemos que en 1992 se dio un terremoto, sí, se dio una eventualidad y esto provocó, pero este terremoto, perdón, se dio en Nicaragua y esto afectó las costas de Guanacaste. El tsunami de Nicaragua afectó las costas de Guanacaste. Ok, seguimos. O sea, nosotros podemos tener 1000 eventualidades y todavía seguimos propensos a esta vulnerabilidad. Es importante estar presente, tener presente, ¿verdad?, que tenemos que tener esas medidas de mitigación porque somos vulnerables a muchos desastres naturales y también, ¿por qué no?, antropológicos. Entonces, siempre tener las medidas que hacer antes, durante y después. Realice un análisis de cuáles serían esas eventualidades o esas amenazas o ese riesgo en el que usted vive, donde usted vive. ¿Cuál es su contexto? Si usted vive en costa, si vive en una montaña que ha sido
calada y existe erosión, se puede dar un deslizamiento. Si vivo cerca de fallas tectónicas, si vivo cerca de un volcán, si vivo a orillas de un río, ¿verdad? Las crecidas de los ríos hace que se desprenda el terreno y se vayan las casas. Así sucesivamente, hacer un análisis de cuáles eventualidades o qué riesgos tengo yo de vivir en un lugar y me voy a dar cuenta de cuán vulnerable soy yo en ese lugar. Entonces, cuáles son mis amenazas. Y a raíz de eso, realizar lo que son las medidas de mitigación. Ok, entonces esto sería, chiquillos, parte de la clase. Que tengan un lindo día, tarde o noche, según a la hora en que vean el video. Que Dios los acompañe.